Muy buenas tardes o días para todas. Esta es la presentación de nuestro caso final y está a cargo de Mayra Alejandra Salgado, Lisette Peñalosa y quien les habla, Evelyn Erazo. Esta es la tabla de contenido que vamos a tratar a lo largo de nuestra presentación. Presentación del paciente. Se trata de una paciente femenina de 49 años. Se realizó la valoración al octavo día posoperatorio por bypass gástrico de una sola anastomosis realizado el 7 de marzo del presente año. Llega a urgencias el tercer día de la operación con náuseas, emesis, dolor epigástrico con sospecha de edema anastomático. Posteriormente tuvo complicaciones y por tal motivo se inició soporte nutricional enteral por zona nasogástrica. El motivo de consulta fue el siguiente: tengo mucho vómito, me duele el esófago de vomitar, me siento débil y tengo dolor de cabeza. Cuanto a los diagnósticos médicos, ella presenta diabetes mellitus tipo 2, de hipertensión arterial y esteatosis hepática. En cuanto a antecedentes familiares, ella tiene antecedentes de diabetes mellitus por parte de la mamá. En cuanto a patológicos, ella también tiene antecedentes de artrosis y adicionalmente tiene un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Adicionalmente, en cuanto a los quirúrgicos, tiene antecedentes quirúrgicos de Pomeroy y de una cesárea. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de la obesidad. Entonces, en este esquema podemos observar un poco sobre la interacción, sobre las señales de homeostasis de energía. Entonces, la información sobre las reservas de energía del cuerpo se transmiten al cerebro mediante algunas hormonas, en este caso la leptina. La leptina se une a sus receptores en dos poblaciones de neuronas en el núcleo arqueado. Una es las neuronas orexigénicas que expresan AGRP y NPY, y las otras son las neuronas anorexigénicas que expresan POMC. Estos dos grupos tienen una proyección al núcleo paraventricular del hipotálamo. Este núcleo paraventricular tiene una cantidad o una población de receptores de melanocortina 4. Cuando la leptina se une a los receptores de POMC, se libera las hormonas estimulantes de alfa-melanocitos, y esto va a conducir a una unión a estos receptores de melanocortina, y esto va a transmitir una señal de saciedad y una disminución en la ingesta de alimentos. Ahora, si se uniera a los receptores o al sitio de AGRP y NPY, pues esto va a conducir una mayor ingesta de alimentos. Esto es lo que ocurre en la obesidad, en donde va a ocurrir una resistencia a la leptina y va a conducir a una mayor ingesta de alimentos y a una menor saciedad. Pues no están controladas estas señales. Entonces, pues la leptina actúa en las neuronas de POMC debería inhibir las neuronas de AGRP, pues en este caso no ocurre eso. Además, la obesidad también es un factor para desarrollar diabetes mellitus tipo 2, la cual se caracteriza por una hiperglicemia, principalmente una combinación de resistencia a la insulina y también la hipertensión arterial, en donde la presión arterial sistólica es igual o superior a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, y la esteatosis hepática, que esta es conocida como una enfermedad del hígado graso, es una afección médica la cual acumula cantidades anormales de lípidos, principalmente de triglicéridos, en las células del hígado. A grandes rasgos, ese es el procedimiento quirúrgico que le realizaron a nuestra paciente, donde se retira gran parte de la curvatura mayor del estómago y allí se van las células del fundus gástrico, en donde se secreta el pepsinógeno encargado de la digestión de proteínas. Es por eso que estos pacientes tienden a tener deficiencias de las mismas. La parte restante del estómago la unen con la parte más proximal del duodeno y así puede hacerse el proceso de digestión de estos pacientes. Sin embargo, como la capacidad gástrica se redujo, el tiempo que el alimento va a estar en el estómago no va a ser el mismo y va a pasar mucho más rápido al duodeno. Y aunque allí se encuentra con las secreciones de lipasa pancreática y de sales biliares, el proceso de absorción no va a ser igual. Por ende, van a presentar deficiencias de minerales y también de vitaminas. En esta sección vamos a hablar de los medicamentos que tienen interacción fármaco-nutriente. Entonces, la dexametasona fosfato aumenta el colesterol y la glicemia y puede reducir los niveles de potasio y calcio. El losartán potásico tiene riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico en pacientes con diabetes mellitus y puede ocasionar hiponatremia. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones a nivel gástrico y de ácido clorhídrico.
Por tanto, puede ocasionar la disminución de la absorción de vitamina B12 y proteínas. El paracetamol reduce la producción de histaminas a nivel estomacal, reduciendo la absorción de proteínas y vitamina B12. Son los parámetros bioquímicos de la paciente. Aquí tenemos que no presenta una anemia nutricional de acuerdo al cuadro hemático. La PCR, al igual que el recuento de blancos, sí se encontraba aumentada debido a la respuesta metabólica al estrés posterior a la cirugía. El lactato indica glicólisis anaerobia, precisamente por hipoxia tisular secundaria a la respuesta metabólica al estrés, al igual que las complicaciones que sufrió la paciente después del procedimiento quirúrgico. La prueba hormonal se encuentra normal, en este caso la prolactina, lo cual nos estaría hablando de un control endocrino adecuado actualmente. Los electrolitos se encuentran dentro de los rangos normales, por lo cual los iones celulares garantizan dentro del momento una función celular adecuada. La función renal, según el valor de creatinina, se encuentra conservada y la hiperglicemia en este caso se considera dentro de lo normal, dado que la paciente tiene diabetes tipo 2. Y después del posoperatorio sabemos que hay un estrés metabólico, lo cual ocasiona una resistencia fisiológica a la insulina. En cuanto al examen físico, observamos que el cabello se encontraba opaco y seco, los labios resecos, la lengua con grietas, encías sin sangrados, piezas dentales completas con ligera coloración amarilla, los hombros redondos y prominencias de clavículas, el panículo en los miembros inferiores se encontró panículo adiposo aumentado, la piel humectada sin descamación y sin palidez. En los ojos encontramos escleras ligeramente ictérico, la cara sin signos de depresión temporofrontal y presencia de bola de Bichat, la zona abdominal panículo adiposo aumentado, los miembros superiores panículo adiposo aumentado, uña rosada sin presencia de coiloniquias, sin palidez palmar y sin presencia de edema o ascitis. En cuanto a la antropometría, un mes antes de la cirugía la paciente pesaba 120 kilogramos y antes de la cirugía la paciente pesaba 104.5 kilogramos y el índice de masa corporal era de 43.3 kilogramos por metro cuadrado, lo que nos indica obesidad grado 3. Actualmente la paciente pesa 95 kilogramos, tiene un índice de masa corporal actual de 39.3 kilogramos por metro cuadrado, lo que nos indica obesidad grado 2. En cuanto a la circunferencia del carpo, es de estructura grande y por tanto el peso ideal por índice de masa corporal es de 60.3 kilogramos. Cuanto a la circunferencia de cintura es de 121 centímetros, lo cual nos indica mayor riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares. En cuanto a la circunferencia de pantorrilla, se realizó la corrección por índice de masa corporal y nos indica que aún la masa muscular se encuentra conservada. En cuanto a la circunferencia de brazos, se encuentra tendencia al exceso según Frisancho. Adicionalmente, el peso corregido es de 73.5 kilogramos, el porcentaje de pérdida de exceso de peso desde el momento de la cirugía, que se tomó de referencia 104.5 kilogramos, hasta el día de la valoración de 95 kilogramos ha sido del 21%, lo cual nos indica que ha tenido una pérdida de exceso de peso dentro de los rangos de normalidad. Y adicionalmente el índice de masa corporal esperable, teniendo en cuenta el factor de bypass, que es menos 3.02, nos indica que el índice de masa corporal será de 28.8 kilogramos por metro cuadrado. En cuanto a los hábitos alimentarios, el apetito se encuentra disminuido, masticación normal, deglución normal, alimentos preferidos, verduras, carne, fruta, arroz, alimentos rechazados no refiere y prepara y consume los alimentos en casa. En cuanto al hábito intestinal, normalmente realiza de 2 a 3 deposiciones de consistencia normal. Y entre otros hábitos, ella no fuma y realiza actividad física caminando por media hora en la mañana y en la tarde. Anamnesis alimentaria. Al momento de la valoración se encontró que la paciente recibía un soporte nutricional enteral por zona nasogástrica, el cual constaba de glucerna de 1 kilocaloría por centímetro cúbico y un módulo de proteína de 3 bolos de 2 cucharadas cada uno. Este soporte tiene un total de kilocalorías de 17.1 kilocalorías por kilogramo día, de proteína de 0.9 gramos por kilogramo día, carbohidratos de 138 gramos día y grasa de 79 gramos día. Y los aportes en cuanto a micronutrientes están adecuados ya que superan el EAR. El análisis que decidimos hacer de la ingesta fue teniendo en cuenta que esta es una paciente con un bypass gástrico.
Es muy normal que en estos pacientes, luego de los primeros 6 meses posoperatorios, se consuman solamente entre 1000 a 1200 kilocalorías. Por tanto, a pesar de que el requerimiento de nuestra paciente era alrededor de 1800 kilocalorías, decidimos hacer el análisis con base en 1000 kilocalorías. Y de acuerdo a esto, cumplía un 150% del requerimiento, el cual se le estaba dando en el hospital, lo cual se considera adecuado. Además, el soporte nutricional enteral también se considera que es un procedimiento adecuado, dado la no tolerancia a la vía oral y las complicaciones posteriores a la cirugía. La fórmula que se le estaba dando cumplía el requerimiento de proteína, dado que en nuestros pacientes se recomiendan entre 60 a 120 gramos de proteína al día, y en este caso es adecuado. Cumple además con el requerimiento de líquidos de 1.5 litros al día, y además la fórmula cumple con el EAR de micronutrientes a excepción del zinc. Sin embargo, la paciente pues aún no tiene suplementación y esto la podría llevar a deficiencias de micronutrientes. Ahora vamos a seguir con la frecuencia de consumo. Cabe resaltar y hablar que la paciente empezó un cambio en su dieta a partir de agosto del 2022, ya que iba a empezar el tratamiento para la cirugía bariátrica. Entonces se evidenció que la paciente consume diariamente un intercambio de lácteos, 2.6 intercambios de frutas y verduras, 2.3 intercambios de carnes, leguminosas, 2.4 intercambios de harinas, tubérculos y otros cereales, y 2.1 intercambios de grasas principalmente poliinsaturadas y saturadas. Podemos concluir o resaltar que la paciente, pues, como lo mencionamos anteriormente, ha tenido una disminución en el consumo de los alimentos, ha sido de una manera adecuada y se han visto resultados, pues, beneficiosos para la paciente. Con base a la valoración realizada, dimos como diagnóstico un riesgo nutricional de etiología mixta y lo vamos a justificar con nuestro concepto. Al examen físico cefalocaudal, el panículo adiposo y las reservas corporales se encontraron aumentados en la paciente. Sin embargo, no se encontraron deficiencias de micronutrientes y también se encontró la movilidad reducida. Las pruebas de apoyo diagnóstico solamente indican una respuesta metabólica al estrés fisiológica, dados por la PCR y el recuento de glóbulos blancos. La antropometría, pues sí se evidencia una pérdida de exceso de peso normal hasta la fecha, y según el perímetro de la pantorrilla, una masa muscular conservada. Sin embargo, aún tiene ese riesgo cardiovascular dado por el perímetro de su cintura. Antes de la cirugía, su ingesta era adecuada, digamos que en todos los grupos de nutrientes, y además consumía buenas fuentes de proteína de alto valor biológico. Y aunque la alimentación brindada actualmente en el hospital es adecuada para su condición actual, no cuenta con suplementación, lo cual la podría llevar a deficiencias nutricionales. Por último, la inestabilidad emocional que tiene actualmente puede comprometer su recuperación y además la adherencia al tratamiento. Estos son los principales objetivos nutricionales que vamos a tener en el tratamiento, que es garantizar una adecuada ingesta de energía y nutrientes para prevenir deficiencias, maximizar la pérdida de peso a largo plazo, evitar la reganancia de peso, prevenir complicaciones nutricionales y brindar, por supuesto, una buena educación nutricional. Antes de iniciar con el tratamiento y la prescripción dietaria, vamos a tener en consideración que esta es una paciente que probablemente salga de su estado crítico actual y que entre los primeros 7 a 10 días iniciará con una dieta líquida clara primero, una dieta líquida completa, posteriormente las 2 a las 3 semanas una dieta semiblanda y ya nosotros entonces la vendríamos a intervenir con una dieta blanda mecanizada para hacer nuestro tratamiento. Prescripción dietaria. Alimentación vía oral, consistencia blanda mecanizada, fraccionada en 6 tiempos de comida, hipocalórica, normoproteica, normoglucida y normograsa, con énfasis en proteína de alto valor biológico, carbohidratos complejos y reducida en sodio, más módulo de proteína en soy de 3 tomas de 2 medias. Todo esto más suplementación con caltrate más vitamina D, 600 miligramos, una cápsula después del desayuno, sulfato ferroso, una cápsula de 100 miligramos, ácido fólico, una cápsula antes de ir a dormir de 400 miligramos y complejo B intramuscular cada 3 meses. Requerimiento y fórmula dietaria. El requerimiento lo hicimos a partir de la fórmula de Harris y Benedict usando el peso corregido de 73.5 kilogramos. Sin embargo, teniendo en cuenta que los pacientes que se someten a cirugía bariátrica en los primeros meses no consumen más de 1000 kilocalorías, establecimos la primera meta con 1000 kilocalorías por día, que quedó distribuida de la siguiente manera: proteína el 32%,
y 80 gramos por día, teniendo en cuenta la recomendación para pacientes con cirugía bariátrica que no deben consumir menos de 80 gramos por día, carbohidratos 45% y lípidos 23%. La distribución de lípidos quedó de la siguiente manera: saturadas del 7%, monoinsaturadas del 10% y poliinsaturadas del 6%. Bueno, a continuación vamos a encontrar la planeación del menú para nuestra paciente. En esta tabla podemos encontrar el grupo de alimentos, el número con su respectivo número de intercambios, las calorías, las proteínas, los carbohidratos y las grasas en gramos. Los grupos de alimentos recomendados para nuestra paciente son el grupo de lácteos, principalmente descremados, frutas y verduras, harinas y carnes. Adicionalmente, pues vamos a agregarle el módulo de proteína de 36 gramos, vamos a seguirle trabajando. También encontramos el total en gramos de nuestro menú y con un total de 1014 kilocalorías. Bueno, en cuanto al menú planeado, planeamos de desayuno una avena en leche con leche descremada, un omelette con huevo, cilantro y apio y las 2 cucharadas de proteína. Esto es opcional o si se quiere poner encima de la avena. En las 9 es un parfait de arándanos con yogur descremado sin azúcar. En el almuerzo es un puré de papa criolla con albóndigas de carne de res. En estas albóndigas puede mezclar la proteína que vamos a dar y un mix de verduras. En las 11 es un bowl de frutas que es con papaya y kiwi. En la cena es una crema de auyama y todo esto más la proteína, más las 2 cucharadas de proteína. Y en el refrigerio nocturno es un puré de manzana. Esas son nuestras recomendaciones nutricionales. Entonces, como primera recomendación, se recomienda consumir líquidos 1 hora antes y después de las comidas con el fin de evitar posibles náuseas y vómito, dado que la capacidad gástrica está disminuida. También que por favor consuma los suplementos en los horarios estipulados y en las cantidades dadas por el personal de salud para evitar deficiencias nutricionales que puedan posteriormente afectar su calidad de vida. Y también que coma pequeñas porciones, ya que después de la cirugía, como ya mencionamos, la capacidad gástrica se va a ver disminuida, y que no coma más allá de lo que ya se siente satisfecha. Que si siente ganas de picar o siente mucha ansiedad, puede optar por consumir un vaso de leche caliente o una aromática caliente, ya que estos alimentos van a proporcionar una mayor sensación de saciedad. Las proteínas son fundamentales para la recuperación después de la cirugía, ya que reparan y construyen el tejido. Se recomienda consumir carnes magras, pescado, huevos y productos lácteos bajos en grasa, una porción en cada tiempo de comida principal. Adicionalmente, para evitar sentir náuseas o vómitos, se recomienda consumir alimentos lentamente, al menos que la ingesta dure 30 minutos. Evite alimentos azucarados y ricos en grasas como dulces, productos de paquetes, gaseosas después de la cirugía, ya que pueden causar malestar estomacal y dificultar la pérdida de peso. Prefiera sándwiches de queso con aguacate, yogures bajos en grasa o leche tibia. Otra recomendación es que la paciente consuma máximo 3 gramos de sal o media cucharadita postrera para agregarle a sus alimentos diariamente. También puede usar cúrcuma, romero, canela u otros tipos de especies para resaltar los sabores y para darle un mejor sabor a su preparación. Otra recomendación es que es importante que la paciente, si no se siente bien o se siente triste o un poco deprimida, busque profesionales en la salud para que le ayuden a mejorar su estado de salud, su ánimo, y esto también va a ayudar en el proceso de la recuperación. Otra recomendación, principalmente para enfermería o profesionales de la salud, es que se tomen glucometrías antes y después de cada comida y antes de irse a dormir, verificar que la glicemia esté o no esté mayor de 180 miligramos sobre decilitro, y así se va a evitar un daño renal o una hiperglicemia o descomposición por hipoglicemia. También se recomienda hacer un monitoreo en interconsulta con psicología, psiquiatría y endocrinología para también evaluar si es necesario medicar al paciente para mantener la glicemia de manera adecuada. También se solicitan exámenes, perfil lipídico, transaminasas y fosfatasa alcalina, glucometría antes, después de cada comida y antes de ir a dormir, y consulta y control por nutrición cada mes para evaluar la adherencia al tratamiento. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención.